hay una polémica que se ha generado Sí. alrededor de una figura que ha desaparecido, que ha fallecido en estos días. Me refiero al señor Giorgio Armani. Se habló un montón de Sí, claro. por supuesto, de su carrera, del legado, pero como siempre ocurre, en el caso de una persona famosa y con fortuna, ahora hay que ver cuál era su última voluntad respecto de lo que tiene que ver con el testamento. Y a partir de ahí se generó una enorme polémica. Para eso estamos en comunicación con Gabriela Hacking, abogada especialista en herencias y sucesiones, para hablar de Giorgio Armani y para hablar de las sucesiones, claro, cómo es que funciona esto. Exactamente. Uno especula. Tal cual. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Buen día. Tan buen día, un placer estar con ustedes. Bueno, a ver, tomamos el caso de Armani como disparador para poder charlar el tema, porque es algo que nos interesa. Y mucho tiene que ver con primero, a ver, hacé docencia con nosotros, te pido, por favor, Gabriela. Sí. ¿Qué es una sucesión? ¿En qué casos se da una sucesión? Bueno, o sea, una sucesión se da cuando, por supuesto, cuando muere una persona, y siempre que hay algún bien, ya sea un auto, un inmueble, acciones, empresas, siempre es necesario hacer la sucesión para que los bienes pasen a nombre de los herederos. Bien. ¿Son herederos? Digamos, acá en este caso de Armani, digamos, él mismo decía que su herencia estaba diseñada como sus trajes, a medida, con precisión y con visión de futuro. Bien. Este caso es muy interesante porque es todo lo que está bien, digamos. Hay una gran previsión de planificación sucesoria, porque él no solo dejó 2 testamentos, sino que ya en el año 2016 había creado una fundación, y esa fundación es la que va a controlar ahora la empresa. Está formada por personas de su máxima confianza y, digamos, se establece, por ejemplo, que no va a poder salir la empresa a la bolsa por 5 años. Está totalmente controlada. Y Gabriela, los que heredan esto, ¿no? ¿Están obligados a seguir con ese legado o esas indicaciones? O, por ejemplo, a mí me llega la empresa de Giorgio Armani y digo, ¿sabes qué? A partir de ahora, en vez de traje, vamos a hacer chancletas. Claro. ¿Eso lo puedo hacer o la ley cubre a este contrato? No sé cómo se llama. Claro, la voluntad de quien falleció. Digamos, acá está todo organizado para que se continúe con su legado, para proteger su marca y cómo él dejó establecido cómo continuar su negocio. Pero respondiendo exactamente a lo que vos preguntás, que creo que me doy cuenta por dónde viene, cuando vos recibís una herencia, no estás obligado a recibirla, porque incluso hay herencias que tienen deudas nada más. Claro. O sea, uno puede no aceptarla, pero bueno, hablando del caso de Armani, dudo que alguien quiera rechazarla. Sí, claro, por supuesto. Imagino. ¿Se heredan las deudas o se van con el muerto? No, las deudas, digamos, digamos, primero están, o sea, los pasivos que se llaman, y después están los activos. En caso de que sea un patrimonio que tenga más pasivos, quizás ahí sí conviene no aceptar la herencia. Claro. Mira vos, te puedes negar a la herencia, no lo puedo creer. Claro. No lo sabía. Exacto. Uno se puede negar a recibir una herencia. ¿Y qué ocurre cuando un papá de familia, para hablar de un caso, digo, más terrenal, menos cercano, claro, menos armaniesco, un papá, una mamá, digo porque acá en la Argentina lo hemos visto, digo, en casos conocidos, decide, no sé, tiene 2 hijos y decide hacerle una donación previa. Claro, eso es muy común. Exacto. ¿Qué ocurre? Además, la gente mete la pata con las donaciones. Ahí está. Porque como que tienen, las donaciones es como que a la gente le encantan. Y como que la hacen y no están bien informados. Y incluso lo hacen por ahí como evitar la sucesión y hacen lío. Te explico por qué. Es lo que vos me estás preguntando. Digamos, a los hijos no se los puede ni desheredar ni beneficiar más a uno que a otro. O sea, ahí está todo, la ley sucesoria está muy bien hecha y está todo muy regulado. Bien. Esto quiere decir que solo hay una porción disponible de la herencia que sí puede dejarse a otras personas. Ejemplo, podés beneficiar más a un hijo que a otro,
o dejárselo a un amigo, a una fundación, a quien quieras. Pero hay partes que no se pueden tocar. Entonces, si de repente vos tenés un solo bien y se lo dejás a un hijo, el otro después en tribunales puede hacer una presentación para pedir que se reduzca la herencia, digamos. Perfecto. Y declararlo inválido. O sea, está muy protegido todo lo que es sucesorio, hay como mucho control. Del mismo modo que, sí, cuando se empieza a sustanciar el proceso sucesorio, aparece un hijo que es extramatrimonial, ¿verdad? Exacto. O también si hacen desaparecer a un hijo, porque he tenido muchos casos en que de repente se presenta un hijo a iniciar la sucesión, o dos, y a un tercero no lo declaran, no porque no lo conocían. Pasa muchos casos que lo hacen en forma intencional. Claro. Si esa persona no se presenta sola al expediente y luego se descubre que hubo algún fraude, bueno, se hace todo un reclamo para que se vaya por lo que corresponde. Y en ese caso, ese hijo que fue excluido, voluntariamente fue excluido, ¿solamente va a ir por los derechos que le cabían o además va a ir por la afrenta que le hicieron? Digo, ¿hay un reclamo extra más allá de lo que le correspondía? Digamos, en ese caso, con que vaya por lo que le corresponde está bien. Sí. Podría haber daños y perjuicios. Exacto. Pero bueno, es algo que habría que analizar en cada caso. En cada caso, perfectamente. Lo importante es dejar tal vez el mensaje que si a alguien le pasó puede hacer el reclamo. Igual lo importante es que los bienes continúen existiendo, ¿no? Si no se hace más difícil. Tal cual. Sí, Gabriela, tal vez es muy rebuscado lo que te voy a preguntar, pero bueno, vemos qué sale de mi... ¿Sabes por qué? Porque no sé... Estás avisada. No sé si sé preguntarlo, por eso te digo, Gabriela, no es que no es por vos, sino es por mí. Con todo esto, que la verdad es muy interesante este mundo, esto que sucede. Y yo pensaba... En el momento que hay un matrimonio, hay bienes gananciales, ¿no? Por supuesto, hasta ahí estamos bien. Fallece una de las personas que conforman ese matrimonio. Sí. A los herederos, que entiendo que también entra la persona que sea esposa o esposo de aquel fallecido, viudo o viuda, ¿no? Sí. Los bienes de esa persona, ¿sí? De esta que quedó viva, ¿entran también en la ecuación o no entran en la ecuación? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Por ejemplo... Sí, entiendo lo que me preguntás. Porque tiene un auto, un ella, ¿no? Hablamos ahora de un matrimonio, un ella y un él. Muere él. Sí. Ella tiene un auto a su nombre, que se lo compró estando casada. Sí. Te explico cómo es eso. Sí, dale. Cuando estás casado, bueno, viste que hoy en día, o vieron, que hoy en día existe lo que se llama la sociedad conyugal, la comunidad de bienes. Sí. Si no optaron por un contrato prenupcial. Sí. Si optaron por un contrato prenupcial, lo que es de uno es de uno y lo que es de otro es otro. Bien. Pero supongamos, en el caso que vos me preguntás, que no hay contrato prenupcial. En ese caso, todo lo que se adquiere durante el matrimonio pertenece a la comunidad de bienes. No importa si es un auto, por ejemplo, me dicen, no, pero lo puse en nombre mío. No, es ganancial. Durante el matrimonio. Claro, yo hice la operación yo solo, yo pagué, fui al registro, lo registré a mi nombre. El día que hay que dividir ese bien es de los dos. Es de los dos. Perfecto. Mira vos. Exacto. Perfecto. Funciona igual, claro, como una empresa. Cuando hay bienes, la forma en que se dividen, si hay hijos, por ejemplo, y muere un cónyuge, va a depender cómo se divide, si hay bienes propios o gananciales. Propios no son los que va de tanta a poner a nombre de uno solo, propios son los que se adquirieron antes del matrimonio. Claro. Los que se adquirieron antes del matrimonio, ejemplo, te compraste una casa antes de casarte, si tenés un fallecimiento, en ese caso heredan la mitad el cónyuge y la mitad el hijo o los hijos. Sí. O sea, hereda como un hijo más el cónyuge, si los bienes son anteriores al matrimonio. Anteriores se reparte... claro, hay como una diferenciación según la clase de bien y obviamente según el sistema que rige el matrimonio. Claro. Y Gabriela, ¿es legal
y mis términos no van a ser muy académicos. Patinártela antes de la herencia, por ejemplo, Sí. Este mismo caso, una de las dos personas está en grave estado y sabemos que en cualquier momento va a fallecer, claro, la queda. La queda. En cualquier momento la queda. Y la otra persona dice, yo ¿sabes qué? Me la patino toda y cuando vengan a repartirla, ¿qué van a repartir? De 0 dividido 5 no se puede. Claro, sí, me dedico un año entero a viajar. Claro, ¿eso es legal o es ilegal? O sea, es legal. Ajá. Igualmente, a ver, vamos a dar algunas aclaraciones. Si ese matrimonio, digamos, el que está enfermo no está en buen estado de salud y hablamos de que dice, bueno, voy a vender un bien, en realidad si el bien es ganancial necesita firmar el otro cónyuge y entonces en tal caso la operación no va a ser válida, no va a haber tampoco escribano que le tome la operación. Exacto. Porque la persona tiene que estar en su sano juicio. Exactamente. Y última de mi parte, en este ejemplo de hijos, ¿no? Uno de estos hijos, recién dijiste viajes y por eso se me ocurrió, está viviendo en Australia este hijo porque, no sé, se cortó solo por la vida y no tiene contacto. Llega el momento de la herencia, no atendió el teléfono, que pin que pan, lo repartimos con otro que queda, o me lo quedé todo yo. Sí. Si ese vuelve y me dice, che, ¿y mi parte le corresponde que le llegue una parte? O chau, como no contestaste, perdiste. No, digamos, cuando se inicia una sucesión se publican edictos, pero vamos al caso de que no se enteró, después regresa, si los hermanos o los familiares herederos lo dejaron afuera, puede reclamar su parte. Bien, no la ley importa te si cuida. está cercano al causante o si hace 10 años que vive en otro país. Bien, la ley protege ese... O sea, la ley protege los que se llaman herederos forzosos, que son, digamos, cónyuge, hijos y padres. Claro. Que, bueno, hay un orden en la ley, ¿no? Exacto, con lo cual el derecho sucesorio se extiende, digo, como estabas explicándonos. Nos la repartimos, si no hay unos, hay otros. Llega hasta el 4º grado. Claro. Muy bien. Y si no hay nadie, va al Estado. La herencia queda vacante. Mira, che, qué interesante, la verdad. Gabriela, es muy claro. Ha sido muy clara, te agradecemos un montón. Un placer. La explicación. Disculpa nuestra semántica que no es muy leguleya. No, pero está perfecto. O sea, está perfecto. Un abrazo enorme y de nuevo muchísimas gracias, Gabriela. Gracias, fue un gusto enorme. Hablamos con Gabriela Hacking, abogada especialista justamente en herencias y sucesiones.